La infancia de Natividad fue una infancia totalmente dolorosa, muy distinta al merecimiento de cualquier ser humano. Una infancia colmada de rechazo, de abandono, de violencia y de malos hábitos y de un entorno poco sano. Natividad no tiene el recuerdo de haber permanecido durante más de un mes en un hogar. De hecho, decía de que pasaba mucho más tiempo en la calle, invisible para cualquier ser. No había ni una institución que la estuviese respaldando en ese entonces. Cuando ella cumple 12 años, decide emprender el rumbo, sin nadie que le preguntara dónde estaba, dónde estaría. Ella sentía de que en cualquier lugar lejos de su casa pudiese encontrar la calma. Sin un rumbo definido más que arrancar, ella desde su ciudad natal, que era Rancagua, se direcciona hasta Santiago. Y de Santiago fue recorriendo la zona norte paso a paso. Cómo nadie dio aviso de esta niña, no lo sabemos. Lo que ella dice es que incluso las personas que la transportaban abusaban de ella. Tenía tan normalizada esta situación dentro de ella que ella sentía que era su forma de pagar, ¿cierto?, por los favores que le estaban haciendo. Ella llega a Serena y es ahí donde ella comienza a trabajar en una feria de ayudante, haciendo diferentes tipos de labores que podía realizar con su corta edad. Rápidamente crea conflicto con unas personas de este sector que tenían malas costumbres, malos hábitos. Es importante decir de que era una pequeña que consumía ciertas sustancias que no eran beneficiosas para su organismo y eso le llevaba a relacionarse con un entorno quizás poco sano o más agresivo. Ella entiende en estos momentos que tenía que arrancar porque su vida estaba en peligro y se va hacia Copiapó. La sensación de persecución que ella sentía era tremenda, de miedo era tremenda, por ende no se estabilizaba en ni una parte, iba de una casa abandonada a otra, dormía en un lugar, luego dormía en otro, pero siempre en un contexto de calle. Dentro de su camino y de su búsqueda por encontrar una casa donde ella pudiese habitar un tiempo mientras nuevamente conectaba con un trabajo y podía juntar dinero, en este entonces ya tenía 15 años, encontró una casa, pero totalmente en abandono. Ella dice de que era una construcción que estaba abandonada, como bien antigua. El aspecto era paredes rayadas, cartones en el piso, lleno de escombros, roedores por todas partes, no había luz, no había agua, pero para ella le pareció perfecto o un lugar por lo menos en donde iba a poder sentirse resguardada. Ok. Ella con el pasar de los días iba sintiendo cierto ruido, pero lo tenía tan normalizado entender que habían otras personas que también buscaban refugiarse durante la noche o pasar momentos, fiestas, drogas, de todo. Un día, cuando ella estaba en este espacio, encuentra un cuaderno bastante antiguo. De hecho, no era un cuaderno cuadriculado o de hojas blancas como nosotros conocemos en la actualidad. Tenía un aspecto deteriorado y las hojas eran como amarillas y más gruesas, casi como si hubiese sido un cuaderno artesanal, que de hecho es la explicación que yo les pudiese dar a ustedes. Un cuaderno como hecho con muchas escrituras. Ella, pese a que no estaba escolarizada, pese a que nunca había pasado por una institución académica ni nada por el estilo, sí sabía leer y es ahí donde considera que se encontró un tesoro, puesto que este cuaderno estaba lleno de rituales o de datos de cómo poder mejorar, por así decir, su estilo de vida. Lo conservó, sintiendo de que con esto la vida le estaba dando una nueva oportunidad. En su búsqueda dentro de este cuaderno conectó con un ritual que, si bien es cierto, ella me lo compartió y yo no lo voy a comentar acá por responsabilidad. Entiendo que lo puede escuchar alguien que no crea en estas cosas y lo haga y pueda tener un desenlace como el que tuvo Natividad. Este ritual básicamente era para resolver los conflictos de su vida, pero más que ritual era tipo pacto, porque ella tenía que entregar lo más preciado de su vida. En estos momentos de desprotección total de Natividad, entendió que ni siquiera ella era capaz de quererse. Nadie me quiere, yo no quiero a nadie, mi camino lo vivo sola, no tengo nada que perder. Por lo tanto, incluso si es que alguien me arrebatase la vida, si puedo vivir bien un tiempo, está perfecto. Se necesitaban algunas cosas, como por ejemplo una gallina y otras cosas que ella dijo: voy a tener que reunir estos materiales. Casi de forma mágica, las cosas que ella iba necesitando para pactar este trato empezaron a aparecer dentro de esta casa abandonada. Sin explicación alguna, al otro día se andaba paseando una gallina
en este espacio, rápidamente y casi mansa, porque ella dice que no le costó absolutamente nada tomarla. Dentro de 2 días ya tenía todo lo requerido para este pacto y lo realizó a las 3 de la mañana. Los resultados de este pacto fueron inmediatos. Dentro de una semana Natividad estaba trabajando, cuidando a una señora viejita que se encariñó de una forma magnética con ella. Ni siquiera pensó en su familia. Cabe destacar que esta mujer no tenía hijos, pero sintió que Natividad era casi como su hija y en menos de un mes le hizo un testamento en donde le dejaba su casa de herencia. No alcanzaron a pasar 2 meses, esta señora fallece y esta casa queda para Natividad. La vida le empezaba a cambiar. Ella dice que ya tenía 20 años y nunca en su vida había sentido tan dichosa y con tanta suerte. Empezó a arrendar piezas para ir teniendo plata, ya no tenía que trabajar, ya no tenía que hacer más nada, era una casa tremenda. Entonces ella empezó a arrendar piezas. Dentro de las personas que la arrendaron aparece Luis, de quien Natividad se enamoró y se flechó. Un hombre que no buscaba aprovecharse de ella, más bien solo le estaba dando un abrazo genuino, desinteresado. Ella empezó a conectar con el amor. Por ende, rápidamente se nubló y se enamoró perdidamente de él. El amor de estos dos personajes era mutuo, por lo cual, dentro de poco tiempo, ellos se casaron. Cuando Natividad tenía 21 años, ya estaba casada con Luis. Natividad obviamente ya se había olvidado de este pacto. Ha pasado tanto tiempo, nada pasó, me enamoré de Luis, Luis permanece conmigo, yo sigo viva. Pero el amor que experimenta una madre cuando crea un embarazo es totalmente distinto. Y es aquí donde a Natividad este pacto le empieza a pasar la cuenta. A los 22 años, Natividad se embaraza de su primer bebé. Antes del 3er mes, este embarazo se perdió. Luego de eso, ellos vuelven a intentar expandir esta familia y nuevamente Natividad pierde a este bebé. Algo le empezó a hacer ruido, pero también podía darle un significado distinto. El estilo de vida que yo he tenido, los hábitos que tuve en algún momento pueden tener deteriorado mi organismo. Lo cierto es que los exámenes médicos estaban impecables. Un útero sano para acunar vida. A través de sueños aparece un mensajero, aclarándole un poquito este panorama en donde le decía: hey, lo que tú más quieras es nuestro, no es tuyo. Si tú quieres tener un hijo, en esta existencia no va a ser, puesto que no hay amor más grande que el que tú vas a desarrollar como madre. Se me paran los pelos. Natividad no podía comentarle esto a Luis. No lo podía comentar. Entonces empezó a acercarse a una iglesia. En la iglesia evangélica no sintió la total confianza para hablar de lo que había pasado. Sin embargo, contactó con una iglesia católica y cuando se fue a confesar, a un padre se acercó diciéndole que no tenía ni siquiera un bautizo, pero que necesitaba hablar con alguien. Él la escuchó y ella le comenta esta experiencia y esto que ella había hecho. Este padre, de nombre Abel, le dice: debes hablar con la Virgen. Solo ella, como madre, te puede ayudar en esto. Es así como después de 3 años nace Milagro, su única y primera hija nacida con vida. Son muchos los creyentes de la Virgen y hablan de sus tremendos milagros. Natividad rompió un pacto creado, por supuesto, con una entidad oscura, en la presencia y en la fe que ella tuvo a que la Virgen, como madre en estos momentos, iba a entender la desesperación que ella tuvo en algún momento y la iba a abrazar. Hoy, Natividad ya tiene 70 años, todavía está con Luis, y Milagro es una mujer que tiene casi mi edad.